Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el doctor Ángel Saucedo y vamos a tratar un tema que, es muy particular respecto al tema de la reproducción asistida. Estamos hablando de la endometriosis. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, ya el doctor es muy querido en este espacio. Gracias. Buenas tardes, Eli. Pues sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de la endometriosis. Como el título nos dice, es el dolor de la infertilidad. Y bueno, básicamente la endometriosis es una patología en la cual en todo el mundo, aproximadamente hasta un 7 a un 10% de cada 100 mujeres puede tener endometriosis. O sea, Sí. 7 de cada 100 es una prevalencia muy fuerte. Y bueno, va a estar caracterizada básicamente porque son mujeres que inician con dolor al menstruar. Son aquellas pacientes que tienen su periodo de regla, sangran mucho, con dolor, las postra en cama. Este dolor incluso puede estar presente cuando tienen intimidad o vida sexual, también les causa molestia o mucho dolor. Y la otra característica es que causa infertilidad. Pacientes con endometriosis, hasta 4 de cada 10 pacientes que tienen endometriosis van a tener problemas para poder concebir. Y esto es básicamente porque la endometriosis es la formación de tejido ectópico endometrial a otros sitios de la cavidad pélvica o incluso a otros sitios del organismo. Dicho con palabras muy técnicas o muy simples, la endometriosis es que básicamente pues, vamos a empezar. Primero, Sí. una mujer cada mes tiene su periodo de regla y este periodo de regla hace que sangre un tejido que se llama tejido de endometrio. O sea, aparte del sangradito que cada mujer tiene, sacan una capita interna del útero que se llama endometrio. Esa capita interna sirve para que cuando haya intimidad, el óvulo y el espermatozoide se fecunden y se implanten dentro del endometrio, dentro del útero. Entonces, esa capita cuando está presente y está en una forma adecuada, y bueno, hay intimidad y no hay ningún problema, se va a implantar el embrioncito y va a formar se va a generar ahí mismo un bebé. Mientras que no haya vida sexual, no haya intimidad, esa capita interna se va a perder cada mes con la menstruación. Entonces, fíjate que hay una teoría, que es la teoría retrógrada de la menstruación, en la cual habla de que el tejido endometrial, en lugar de irse para abajo, salir por la cavidad vaginal, sale por las trompitas. Entonces, esa menstruación, aparte de que sale poca bueno, más bien, corrijo, aparte de que sale por abajo, también sale por las trompas. ¿Y eso a qué lleva? A que el tejido menstrual o el tejido de endometrio se fije en la cápsula del ovario y se empiecen a formar o generar quistes, los famosos quistes endometriósicos. Entonces, estos quistes son un conjunto de tejido de células endometriales, células estromales, en las cuales van a causar que empiecen a generar un proceso inflamatorio a nivel del ovario, y ese proceso inflamatorio que va a condicionar pues que los ovulitos sean de baja calidad, que se altere la información genética de los ovulitos y que los ovulitos se vayan perdiendo conforme pasa el tiempo. Lógicamente que esto es un proceso crónico, esto es un proceso que va desde que incluso de que la paciente empieza a tener menstruaciones, desde la adolescencia hasta etapas un poquito tardías en la perimenopausia, que también puede estar presente. Entonces, ¿cómo va a afectar la fertilidad? Pues básicamente por eso, porque empieza a reproducirse estos tejidos ectópicos endometriales en la cavidad pélvica, van a formar adherencias, van a formar tejido inflamatorio a nivel del ovario y van a generar que estos ovulitos sean de mala calidad y que no propicien una formación de un embrioncito y que no propicien a un embarazo a futuro. Entonces esto es muy importante que todas las mujeres que tengan dolor menstrual, que las postren en cama, incluso hay pacientes que nos refieren en la consulta que les da fiebre al tener menstruación, Déjenme decirle, doctor, que yo soy una de esas. Bueno, afortunadamente ahorita no,
Yo acudí a mi ginecólogo y me dieron mi control porque yo era así, doctor. Sí. Y a mí me daba mi ciclo menstrual y yo estaba todo el día en la cama, tenía cólicos, inclusive tenía Sí. yo vómitos, me provocaba malestar estomacal. Pésimo, doctor, pésimo. Entonces, por ese lado sí lo puedo comprender. Sí. Inclusive si tuve un quiste de los que usted me menciona, doctor. Sí. Entonces, eh, por esta razón sí es muy importante, independientemente si queremos tener o no tener un bebé, es importante que acudamos a un médico para que nos trate este problema, porque es muy complicado vivir con esta situación, la verdad, doctor. Sí, fíjate que es terrible porque hay mujeres que no van al trabajo porque están en sus días, porque les duele tener intimidad con su pareja, es molesto, tienen trastornos menstruales, menstruan más de lo normal, te digo, les da fiebre, les da vómito, les da náusea, hay pacientes que incluso se estreñen o incluso también pueden defecar con un poquito de sangre. Entonces eso es porque, bueno, ya los tejidos ectópicos endometriales o los tejidos que no deben de estar ahí a veces se implantan a nivel intestinal. Entonces, fíjate que es muy variado, esta enfermedad es muy variada. La han clasificado como mínima, leve, moderada y severa. Entonces, independientemente de la clasificación por hallazgos de estudios de laboratorio, de estudios de gabinete, por clínica, incluso también se ha clasificado por endometriosis superficial o endometriosis subprofunda, en la cual solamente afectan algunas partes o porciones de la cavidad pélvica y en algunas otras que incluso invade intestino, puede invadir ureteros, puede invadir la zona del diafragma, que son órganos abdominales que nos pueden generar otro tipo de sintomatología. Entonces es bien importante que las pacientes que tengan problemas con su regla, con su dolor menstrual, con su vida sexual, acudan a un especialista para que les descarte esta enfermedad. Y lógicamente que se va a descartar utilizando estudios de laboratorio, estudios de sangre. Hay algunos antígenos en sangre que se pueden identificar para ver si tienen mayor probabilidad de que cursen con endometriosis. También hay otros estudios de imagen, como es el ultrasonido, que es un estudio por excelencia, que se ocupa para ver si se encuentran estos quistes que por ultrasonido las características son quistes que tienen una imagen heterogénea, que son algunas características son imagen en vidrio despulido, que están contiguos a los ovarios, o incluso pueden afectar la trompita, también la pueden dilatar, y esto condicionar que la trompa se ocluya y condicionar que no se puedan embarazar. Entonces es bien importante hacerse su chequeo ginecológico anual con un ultrasonido. Otro estudio que es de los más importantes y los que nos va a llevar al método diagnóstico definitivo es una cirugía que se llama cirugía laparoscópica diagnóstica, en el cual mediante unos instrumentos muy delgaditos se introducen unas camaritas a nivel de abdomen y se van a identificar si el hueco pélvico o donde se encuentra el útero, las trompitas y los ovarios puedan tener esas afectaciones o esas lesiones muy características de endometriosis. ¿Esta cirugía que menciona, doctor, necesita alguna incisión o es únicamente una introducción en la cavidad, en el cervix o cómo? Entiendo, no, no es una incisión como tal, realmente es un pequeño corte de unos 5 a 10 milímetros, o sea, es bastante muy pequeña, se hace a nivel del ombliguito, no causa ninguna cicatriz. Y lo que nos condiciona es que con esa apertura nosotros podamos introducir un instrumento específico que es el laparoscopio y poder identificar estas lesiones que pueden afectar a las mujeres. Con eso podemos hacer y llegar a un diagnóstico por laparoscopía, y para corroborar este diagnóstico podemos igual en ese sitio aprovechar y tomar biopsia de las lesiones que se pueden encontrar en intestino, en trompas, en el ovario, en el hueco pélvico, y mandarlas a analizar para identificar esas células y descartar algún otro proceso. De acuerdo, doctor. Yo tengo una duda. Sí. ¿La endometriosis se cura o se controla, doctor? Todo va a depender de lo que tú quieras. Por ejemplo, hay mujeres que son jóvenes como tú o más jóvenes que solamente tienen dolor al tener
periodo de regla y lo que buscan es aliviar el dolor o calmar los síntomas. Entonces, lo que se da de primera instancia son analgésicos tomados, analgésicos inyectados, o incluso se dan anticonceptivos. Y ya de ahí una gama amplia de anticonceptivos para disminuir esa formación de ese tejido y por consiguiente aliviar los síntomas. Pero si nos vamos a la etapa reproductiva, a la etapa en la cual una mujer quiere ya tener un bebé, lo más probable que si tiene dolor menstrual, si tiene dispareunia o dolor al tener intimidad, lo más probable es que tenga endometriosis. Y independientemente del tipo de endometriosis, mínima, leve, moderada o severa, va a causar en algún determinado momento disminución de su fertilidad. Entonces, es muy importante que conozcan esto porque a veces no sabemos que podemos tener un problema y a lo mejor no, lo hemos tenido toda la vida, claro, y nunca lo hemos buscado. Entonces, claro, es muy común tener amigas, compañeras, primas, sí, tías que nos dicen, me duele, estoy en mis días y me meto a la cama porque sí, realmente es terrible estar haciendo su día cotidiana y no pueden, realmente el dolor es muy intenso que necesitan inyectarse o necesitan a veces medicamentos intravenosos para calmar o mitigar el dolor. Pero la endometriosis no se va a quitar, solamente se puede controlar y si en dado caso de que busquen algún tratamiento de reproducción, ahí sí los tratamientos van encaminados a ver el tipo y grado de endometriosis. Normalmente, e incluso si los pacientes tienen un grado mínimo de endometriosis o un grado leve, se pueden embarazar sin mayor problema, pero todo va a depender la localización, el tiempo de la endometriosis, si afecta uno o dos o los dos ovarios, si tiene quistes endometriósicos, si tiene su edad de la paciente, que es otro factor, claro, de los más importantes en la cual está buscando el embarazo. Ahora también puede ser que haya chicas que tengan 20 años o 24 años y tengan una endometriosis severa o una endometriosis profunda y entonces se vea bastante comprometida su fertilidad y que no se puedan embarazar más que con métodos de reproducción asistida. De acuerdo, doctor. Bueno, hay unas cuantas preguntas que me gustaría que nos apoye respondiendo, doctor. Claro, con gusto. De acuerdo, es Melody Ramírez. Ella comenta, estoy embarazada, tengo 2 miomas y dolores menstruales. ¿Peligra mi embarazo? Bueno, hola, buenas tardes. Mire, esto es otro tema, pero bueno, aprovechando el streaming, la miomatosis uterina va a depender del sitio donde estén los 2 miomas que nos comenta y también va a depender el tamaño de los miomas. Esto ¿qué va a condicionar? Que, bueno, si son miomas que están fuera del útero, como son los miomas pediculados o los miomas subserosos que le llamamos, si tiene 2, aunque sean grandes y no tocan la cavidad del endometrio, no le va a afectar durante todo su embarazo. Pero si son miomas intramurales o si son miomas submucosos que están por dentro de la cavidad, lo más probable es que tenga riesgo de que pueda perder a su bebé, tenga amenazas de aborto constantes o sangrados recurrentes que puedan poner en peligro la vida de bebé. Entonces es muy importante que lleve un control adecuado, un seguimiento muy meticuloso con su médico que le está dando su control. Y claro, incluso hay pacientes que tienen 5 o 6 miomas que llegan a término su embarazo. Le digo, todo va a depender de la localización, la cantidad del mioma y más bien la longitud de estos mismos miomas. Sí, bueno, y por último recomendarle a Melody que sí asista a su médico, a su ginecólogo para que le dé la respuesta certera. Ajá. Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Tenemos a Gloria Nelly. Saludos, Gloria. Saludos, Gloria. Ella pregunta, ¿qué posibilidades hay con baja reserva ovárica? Ok. Mire, la baja reserva ovárica está muy de la mano con endometriosis. Hay estudios que actualmente nosotros ya tenemos, incluso aquí en INMATER tenemos en la clínica, para identificar cómo está nuestra reserva ovárica. Esos estudios son estudios en sangre o son unos estudios por imagen por ultrasonido. Si le han comentado que tiene una baja reserva ovárica o que, dicho de otra manera, ya tenemos pocos ovulitos, esos pocos ovulitos que tiene
lo más seguro es que estén afectados en su calidad ovocitaria. Dicho esto, si tenemos endometriosis y ya tenemos pocos folículos, lo más seguro es que esos pocos folículos ya se hayan visto afectados por la endometriosis. Habrá que hacerle una revisión muy meticulosa para ver si todavía tenemos reserva de ovocitaria y para ver si esos ovulitos pueden dar un embarazo a futuro. Pero claro, sí se puede identificar y también se puede dar un pronóstico para saber el tipo de tratamiento que necesita usted. Ok, doctor, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Naomi Abris, ella pregunta, ¿la endometriosis es sinónimo de problemas reproductivos? En parte sí, en parte una paciente que tiene endometriosis en determinado momento, es un padecimiento que va a ser progresivo. O sea, hoy yo no voy a hablar de tengo endometriosis moderada y mañana o 3 días voy a tener una endometriosis leve y una mínima. Normalmente la historia natural de la enfermedad es que pase de leve a moderada a severa y bueno, de ahí que conforme pase el tiempo y conforme pase el problema de endometriosis que vaya afectando la fertilidad. También es lógico que se sepa que pacientes con endometriosis mínima y endometriosis leve se pueden embarazar de una forma natural y de manera espontánea. Todo va a depender de las condiciones de la pareja y de las condiciones de la paciente, claro. De acuerdo, doctor. Betty Amador, ella comenta, tengo 3 miomas, ¿puedo empezar un tratamiento de FIV o tengo que realizarme primero una cirugía? Muy interesante su pregunta, Betty. Bueno, mire, en la miomatosis uterina, básicamente puede iniciarse con la fertilización in vitro. Y yo le sugiero un estudio que se llama un estudio de histeroscopía diagnóstica. En este estudio, nosotros, por una camarita muy delgadita, se introduce bajo visión directa la camarita hacia su útero. Si por dentro de su útero, con este estudio endoscópico, nosotros no detectamos que los miomas estén alterando la cavidad endometrial, o sea, si por dentro de su útero está normal, no va a ser incluso necesaria una cirugía. Pero si los miomas o uno de los miomas está alterando o está dentro de esa cavidad, muy posiblemente haya que quitar uno o todos los miomas antes de hacer la transferencia embrionaria, que esto es parte de la fecundación in vitro. De acuerdo, doctor. El señor Ulises Loera, él comenta, mi esposa tiene endometriosis, ¿puede afectar un segundo embarazo? Bueno, hola señor Ulises, no puede afectarlo y bueno, si ya se embarazó, todo va a depender de la edad en la que estemos ahorita actualmente, el grado de endometriosis en la cual estemos planteándonos y de la reserva ovárica que tanto se ha mencionado. Entonces, valdría mucho la pena hacer estudios para valorar su reserva ovárica y ver pues, la cantidad de ovulitos, dicho de otra manera, que cuenta su esposa y identificar o no si está en edad para poder volver a lograr un embarazo. De acuerdo, doctor. Hay una pregunta que la verdad es que me causa un poco de curiosidad también. Sí, claro. Dice, ¿la endometriosis puede provocar cáncer? Ok, esa es una pregunta muy, muy común. La endometriosis por sí sola no causa cáncer, pero se comporta como un cáncer. Entonces, incluso los marcadores que hablamos hace un rato, hay un marcador que se llama CA125. Ese marcador, que es un marcador en sangre, que es un estudio que nosotros hacemos cuando sospechamos endometriosis, a veces puede estar muy elevado. Entonces, esa elevación de ese CA125 en algunos cánceres de ovario va a estar presente. Entonces, en muchas ocasiones identificamos quistes endometriósicos que están en uno, en los dos ovarios, y encontramos esos marcadores elevados, entonces habrá que descartar un proceso de cáncer. Esto es muy importante que lo sepan porque hay pacientes que tienen, o incluso entramos a hacer cirugía con el temor de que sea un cáncer,
Y realmente cuando nosotros abrimos encontramos que son quistes endometriósicos completamente benignos, completamente incapaces de producir un proceso de malignización y que bueno, simplemente se extirpan y sin mayor problema, cuidando siempre la reserva ovárica, cuidando siempre los ovarios con toda la delicadeza del mundo. Muchas gracias, doctor. Sí. Me gustaría continuar. Bueno, tenemos lo que es la dinámica de donde nuestros pacientes nos envían también sus dudas vía correo electrónico y por WhatsApp. Entonces tengo unas cuantas preguntas más para usted, doctor. Ah, claro, claro, las que guste. Muchas gracias. Esta es un poquito larga, es como que un poco la introducción al caso de la paciente María Guadalupe. Sí, saludos María Guadalupe. Ella nos escribe desde Coahuila. Saludos. Ella comenta, tengo 28 años, fui hace 2 meses al ginecólogo y me dijo que tenía endometriosis en el ovario derecho y que puedo tomar anticonceptivos para disminuir su tamaño, incluso que pueden desaparecer y no tener síntomas, pero no me recomendó ninguno en específico. ¿Son más efectivas las pastillas anticonceptivas o las inyecciones? Ok, bueno, es muy interesante su pregunta por cómo nos describe. Bueno, básicamente estos quistes de endometriosis con tratamiento médico no van a disminuir de tamaño. El tratamiento va encaminado a quitar las molestias. El anticonceptivo va encaminado a que ya no tenga más dolor, así como el analgésico. Ahí me comentan, por lo que entendí, si es mejor las pastillas o las inyecciones. Entonces, hay medicamento anticonceptivo que les ayuda a que esa capita de endometrio no aumente más de tamaño, pero hasta ahí nada más. La paciente que va a tener endometriosis, si no se quitan esos focos ectópicos, si no se hace un tratamiento de resección cuando hay quistes, no se va a quitar con medicamento. Actualmente hay un medicamento muy bueno que se llama Dienogest, o que trae el Dienogest, y ese medicamento hace que los implantes de ectópicos endometriales disminuyan de tamaño. Entonces hace alguna alteración en la formación de estradiol y hace que estos implantes ya no aumenten más de tamaño. Entonces es un medicamento actualmente muy recomendado, actualmente para un manejo paliativo de la endometriosis, y bueno, les ha funcionado bastante. El otro medicamento que también ayuda mucho es el dispositivo Mirena, que trae levonorgestrel, se aplica como si fuera un dispositivo normal, y todo el medicamento que se aplica va encaminado a que esta paciente, la menstruación vaya disminuyendo en cantidad y también en días y el periodo de menstruación se alargue. Esto va a condicionar que las pacientes ya no tengan grandes cantidades de menstruación y bueno, tengamos un control un poquito de los síntomas de endometriosis. De acuerdo, gracias, doctor. Sofía García, ella desde el Estado de México, ella comenta, ¿el endometrio afecta algo a la fertilidad? Ya que en un par de años me gustaría ser mamá. La endometriosis sí afecta la fertilidad, pero te digo, todo depende del tipo de endometriosis que tengas. Si es una leve o una mínima, te puedes embarazar sin mayor problema, pero todo va a depender de tu edad, los focos de endometriosis que tengas, si tienes quistes endometriósicos o no, y bueno, también en parte también va a depender de tu constitución corporal, de cómo estés. De acuerdo. Doctor, aquí tenemos otra pregunta en Claro. el Face que también es algo interesante, la verdad. Sí. Comenta, ¿con la aparición de la menopausia desaparece la enfermedad? Sí, no desaparece como tal, pero como ya el estímulo estrogénico ya es menor, ya los síntomas tienden a disminuir a lo mejor hasta un 10 a un 5%. Entonces los focos endometriósicos van a estar presentes, pero ya los síntomas ya no van a estar. Entonces hemos encontrado que en pacientes cuando hacemos histerectomías, que ya son pacientes en la etapa perimenopáusica o en la etapa de menopausia, que tienen alguna otra condición y nosotros retiramos el útero, podemos encontrar esos vestigios que tuvo la paciente endometriosis. Entonces cuando nosotros le indagamos y preguntamos sobre esos ciclos, son ciclos completamente dolorosos, son ciclos menstruales
abundantes y la dispareunia o del dolor al tener intimidad va a estar muy presente. De acuerdo, doctor. Tenemos otra pregunta de Verónica López de Puebla. Saludos a Puebla. Después de tomar Bisanete por 6 semanas, ¿puede haber efectos secundarios como trastornos de ansiedad o algún otro síntoma? Dice, sin tomar ya el medicamento. Ok, bueno, Bisanet no causa esos problemas de ansiedad. Yo creo que es otra enfermedad o algo secundario a esto. Entonces sí valdría la pena que consulte a su médico para que le dé una asesoría completa. De acuerdo, gracias, sí. Doctor. Leticia González de la Ciudad de México, ella pregunta, ¿qué puedo hacer para que no me sea tan dolorosas mis reglas con endometriosis? Saludos, Leticia. Mira, como te comentaba, la primera línea de medicamentos son analgésicos, medicamentos que también son anticonceptivos para disminuir los síntomas. Si tienes una endometriosis un poquito más, con más síntomas, o si no se quitan estos, muchas veces ponemos dispositivo Mirena, en muchas ocasiones damos Danazol, que es un medicamento que va a disminuir la producción de las hormonas en la mujer. Damos análogos de la GnRH, que de igual forma van encaminados a que no tenga tanta producción hormonal una paciente, y bueno, disminuir o mitigar los síntomas. Todo va a depender de cada paciente y en el estadio en el que esté, y así que es lo que ella esté buscando, si esté buscando solamente aliviar los problemas o esté buscando un futuro embarazo. Perfecto, doctor. Teresa Pérez de Guadalajara, Jalisco, pregunta, hola, tengo una endometrina de 2 centímetros en el ovario derecho y estoy en un tratamiento de FIL. El doctor me comenta que de preferencia se sellen las trompas para evitar que el líquido dañe o mate el embrión. Me dijo que no se ve ningún líquido en el endometrio ahora, pero es mejor sellar las trompas por cualquier cosa. Mi duda es, ¿será necesario sellar las trompas o se puede realizar así? Ok, saludos. Mira, si ya te detectaron endometriosis y las trompitas están dilatadas, lo más posiblemente es que también haya endometriosis a nivel de las trompas. Cuando hay un proceso de inflamación a nivel tubárico, lo que va a causar es que se genere un líquido que se llama líquido por extravasación. Ese líquido tiene sustancias proinflamatorias. Dicho en palabras muy sencillas, ese líquido al momento de producirse, puede llegar a nivel del útero y es un líquido inflamatorio. Entonces lo que va a causar es que si se transfiere un embrioncito ya después del ciclo de in vitro que nos estás comentando que te hicieron, puede ser que ese embrioncito no se pegue, porque esas sustancias hacen que el embrión no sea capaz de adherirse al endometrio y generar una vida. Entonces, si tu médico te recomendó hacer el retiro de las trompitas o sí, exactamente, sacar las trompitas por cirugía, pues es muy recomendable hacerlo. Sellar las trompitas con cirugía, actualmente se hace igual con cirugía de mínima invasión como la laparoscopía, y es un método completamente seguro. Ese mismo día te hacen la cirugía, ese día mismo estás en casa haciendo tus actividades y no tienes mayor problema. Muchas gracias, doctor. Sí. Gina Calderón de Tamaulipas, ella comenta, ¿es posible quedar embarazada con 2 endometriomas en el ovario izquierdo? Uno mide 2,8 centímetros y el otro 1,5 centímetros. Ok, saludos hasta Tamaulipas. Sí, Gina, todo va a depender de el grado de endometriosis, el tiempo de evolución que hayas tenido con endometriosis, tu edad, básicamente, y lógicamente que sí te puedes embarazar, incluso de una forma natural. Hay pacientes que tienen esos datos y un poquito más agravantes de los datos que nos comentas y se embarazan de una forma natural. Y al momento de nosotros, al hacer la cesárea, nosotros encontramos esos focos que estuvieron presentes y que bueno, la endometriosis nunca se instaló o nunca vio afectada la fertilidad en el ovario de esa paciente. Entonces sí hay pacientes con endometriosis que se pueden embarazar. De acuerdo, doctor. Alondra Roldán de Colima nos comenta, casi termino mi tratamiento con Bisanet, el medicamento que comentábamos hace un momento. Sí. ¿Qué debo hacer después de mi tratamiento para quedar embarazada?
Ok, saludos hasta Colima. Bueno, todo va a depender de las condiciones de cómo esté. Si ya acabó Bisanet, lo ideal es esperarnos unos 3 meses. Puede usted empezar al tener intimidad constante en los días más fértiles de su ciclo de regla. Si pasando esos 3 meses, yo le sugiero que no espere más y bueno, empiece a buscar ayuda con tratamientos de reproducción asistida, ya sea con tratamientos de baja complejidad o de alta complejidad. Pero lo idealmente es una vez terminando el periodo de Bisanet, empezar con intimidad en días fértiles, pasando esos 3 meses. Si no hay embarazo pronto, buscar ya ayuda para que ese embarazo pueda llegar a un feliz término. Doctor, bueno, esta es una duda muy particular. Eh, bueno, la endometriosis podría Sí. llevar a que alguna mujer pierda su matriz. Sí, en casos muy, muy severos hay dolores bastante, o dolor más bien bastante intenso, Ujú. que hay pacientes que nos piden a gritos que les quitemos el útero. De acuerdo. Entonces, porque son síntomas tan agravantes que no pueden, incluso no pueden ni dormir. Entonces, hay pacientes que incluso tienen una vida normal, tienen 25 años y ya ves que hay pacientes que nos dicen, yo nunca voy a tener hijos, yo nunca voy a tener familia, yo voy a vivir mi vida independientemente de eso, Ujú. y tienen endometriosis, deciden retirarse el útero por los síntomas. Entonces, sí ha habido algunos casos aislados que prefieren retirarse el útero por el dolor tan intenso que presenta. Sí, sí, sí existen ese tipo de pacientes. No, definitivamente hay que acudir a su médico. Sí, claro. De acuerdo, seguimos con las preguntas, doctor. Sí. Elizabeth Ramírez de Michoacán, ella nos comenta: hola, hace 7 meses comencé a tomar un medicamento que me dio el doctor, no quiso mencionar el medicamento. Sí. Me diagnosticaron una endometriosis severa. No tuve menstruación desde que comencé a tomar la pastilla. Sin embargo, este mes he tenido 2 veces sangrado abundante y con mucho dolor. Y constantemente elimino flujo con sangre que lo percibo en mi ropa interior y al secar luego de orinar. ¿Es normal? Sí, sí es normal. Si está tomando algún tipo de medicamento, seguramente es un anticonceptivo. Eso es uno de los síntomas. Puede causar un poquito de trastornos de regla con un manchadito. Y es muy característico que las pacientes que toman algún anticonceptivo tengan un manchadito residual que sea muy penetrante en su ropa interior. Entonces es normal. De acuerdo, sí, esto me recuerda un poquito a mi caso porque igual yo, cuando mi médico me recetó mis anticonceptivos para controlar mi endometriosis, Sí. igual dejé de arreglar y sí fue como que un poquito de temor, igual como lo comenta mi tocaya Elizabeth. Ah, mira. Sí, Sí, saludos. justamente entonces, pero sí, ya después me explicó que es normal. Sí, qué bueno. Qué bueno que mejoraste. Gracias, doctor. Sí. Alicia Cruz de la Ciudad de México, ella nos comenta: hola, tengo endometriosis. Ya hace poco me aplicaron diumerina, ¿es así? Diumirena. Diumirena, pero sigo teniendo poco sangrado café. ¿Es esto normal? Sí, es normal. El dispositivo Mirena lo que va a hacer es que te va a prolongar los ciclos de regla, o sea, van a ser más largos y conforme tengas tu periodo de regla, los días van a ser menos días, menos cantidad y menos dolor. Entonces eso es una ventaja de dispositivos que actualmente están en nuestro país, que se pueden utilizar y se pueden implementar para el manejo de la De endometriosis. acuerdo, doctor. Este dispositivo que nos comenta es la famosa T. Sí, es la famosa T, pero no es de cobre. La T de cobre es la que ocupan para no tener bebés. Ajá. El Diumirena tiene igual la misma estructura, pero Ajá. está hecho con otro tipo de sustancias, Ajá. en las cuales tiene este medicamento que te comento, se llama levonorgestrel, y hace que todo el tiempo esté sacando ese medicamento a nivel uterino para que no continúe el proceso de endometriosis. Perfecto, doctor, muchas gracias. Regina Flores de Cancún, ella nos dice: buen día, tengo una endometriona. Sí. Está dentro del ovario derecho. También tengo 2 endometriomas en el ovario izquierdo de 2.8 centímetros y 1.5 centímetros.
se consideran pequeños. ¿Podría quedar embarazada con ellos y es posible reducirlos con medicación? Bueno, actualmente son pequeños, como dices, pero la indicación quirúrgica actualmente y es vigente, que es, pues, los endometriomas a partir de 4 centímetros hay que resecarlos. Hay que quitarles la capsulita, ahí hay que mandarlos a analizar. Entonces, la respuesta es que sí, muy probablemente te puedas embarazar, pero todo va a depender de tu reserva ovárica, del tiempo que hayas tenido la endometriosis y bueno, la situación en la cual actualmente estés. De acuerdo, Entonces, doctor. Eso yo, que nos comenta de encapsular la muestra, ¿se realiza con la cirugía que nos comentó de la exacto, laparoscopía? exacto, se puede realizar mediante una cirugía laparoscópica De acuerdo. sin mayor complicación. Sí, De así acuerdo. es. Y aprovechando, Eli, bueno, yo los invito a que si tienen ustedes este tipo de problemas de endometriosis, de dolor al tener vida sexual, de dolor al tener su periodo de regla, acudan a un especialista en la cual es importante porque a futuro hay pacientes que son adolescentes y tienen periodo de regla y a futuro piensan en ser mamá Ujú. y bueno, o sea, siempre han tenido este problema y cuando van a la consulta ya tienen este problema muy grave. Claro. Entonces, siempre es importante su revisión ginecológica cada año con ultrasonido y estudios de sangre para descartar este tipo de enfermedad que es bastante común. O sea, si contamos a 10 niñas, una seguramente va a tener endometriosis. Sí, Entonces, sí, seguramente, esa es la casuística y es muy importante que acudan a una revisión. Y bueno, ya nada más para comentarte, ya tenemos un poquito el tiempo acortado para que sean, yo creo que unas últimas 2 preguntitas y terminamos con ese espacio que recordándoles es un espacio que es suyo y muy importante este espacio, se hace con mucho cariño para ir quitando todas sus dudas y quitando todos sus temores y de igual forma invitarlos a que se unan a nuestra página de Facebook, a que nos busquen, tenemos un blog que se llama www.blogs.imater.com, ahí pueden encontrar temas muy importantes y muy relevantes acerca de los problemas de fertilidad y de reproducción asistida y que bueno, yo creo que les van a ir despejando muchas dudas. Sí, de verdad que yo también quisiera hacer hincapié en que acudan a su médico. Yo les puedo contar también mi historia, o sea, yo soy un ejemplo de yo tenía muchos dolores, doctor, yo me desmayaba. Ay, Yo me sí, desmayaba, yo no sí, podía claro. llevar una vida normal durante ese ciclo. Mis dolores eran antes de mi ciclo, durante mi ciclo, después de mi ciclo y lamentablemente yo no contaba con la información que usted nos está otorgando y por tal motivo yo no tenía controlado mi endometriosis. Ujú. Actualmente yo les puedo decir que yo llevo una vida completamente normal, yo no me preocupo realmente Claro. por mis dolores ya es punto y aparte, simplemente es continuar mi seguimiento con mi médico, entonces yo sí quisiera hacer el hincapié de que acudan a su médico para tratar este tema, doctor. Claro. Bueno, tengo unas cuantas preguntas ya Sí. nada más para finalizar, doctor. Claro. Juana Hernández del Estado de México, ella nos comenta. Saludos, Juana. Saludos. Tengo endometriosis severa, lo que nos comentaba, Sí. doctor. Tengo 42 años, llevo mucho tiempo con dolores, estoy tomando anticonceptivos pero no me hacen nada. Ahora me recomiendan el Diumirena y no sé si será efectivo. Me han dicho que antes de operar tengo que probar otras opciones, pero la operación es un poco complicada, ya que tengo la endometriosis muy pegada al intestino Sí. y pueden llegar a tocármelo, pero no me han hablado bien del DIU hormonal. Dicen que suele dar muchos problemas. ¿Esto es verdad? No, para nada. Dispositivo Mirena no causa, y perdón por la marca, pero es de las marcas que tenemos aquí en México. El dispositivo lo que va a causar es que disminuya los síntomas, disminuya la cantidad de sangrado y disminuya los días de sangrado. Entonces, si vas encaminado a los síntomas, es 100% recomendable el dispositivo. Pero si ya tu vía o tu camino es ir por un embarazo con 42 años y con una endometriosis severa, lo más seguro es que necesites técnicas de reproducción asistida y lo más idóneo actualmente y lo más indicado es una fertilización in vitro. Muchas Así es. gracias, doctor. Ya nada más para finalizar, es una pregunta de Facebook. Sí.
Vanessa pregunta, ¿estaríamos llegando al mismo nivel de efectividad con implante subdérmico o se recomienda el uso de Mirena en el caso de hacer uso de este anticonceptivo? Realmente los anticonceptivos van encaminados a disminuir el tiempo de sangrado y disminuir la producción de focos ectópicos endometriales. Para una casuística así comparando los parches de anticonceptivos versus el dispositivo Mirena, con el que más te adecues. Hay gente que le quedan muy bien los parches, hay gente que le queda muy bien dispositivos Mirena, hay muchas veces por comodidad, entonces valdría mucho la pena ocuparlos, el de su elección. Si a mí me preguntaras cuál ocuparía, yo ocuparía un poquito más el dispositivo Mirena. De acuerdo. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Realmente la información que nos ha otorgado ha sido muy valiosa. Sí. Y bueno, reiterando nuevamente, comentando que acudan a su médico. Claro, y de igual forma invitarlos a que nos visiten en línea, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar por nuestra página de internet www.inmater.com. Ahí están nuestros teléfonos, les podemos ayudar a resolver sus dudas, a despejar sus dudas y claro, lógicamente una invitación a que se hagan su chequeo ginecológico para descartar esta enfermedad que es muy terrible, muy común y que el día de mañana les puede causar o atentar sobre su fertilidad. Claro que sí, doctor. Y bueno, por último quisiera invitarlos a todos, así que como nos han estado enviando muchas preguntas, quisiera que continuara esto. Cada duda que ustedes tengan cuando nosotros lancemos los temas del próximo en vivo, que nos envíen sus preguntas para que nosotros aquí junto con el especialista podamos resolver sus dudas. Claro, y un gusto estar con ustedes el día de hoy y esperemos vernos pronto. Eli, encantado. Igualmente, doctor, mucho gusto y pues muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos muy pronto. Hasta luego, gracias por ver.